Nuestro propósito en esta sesión es poder proporcionarles las 10 claves más relevantes en materia de sustentabilidad y así poder mostrar cómo estos principios pueden tener un impacto positivo tanto en la gestión interna de las empresas como en su posicionamiento frente a sus clientes, reguladores y la sociedad en general. A lo largo de la sesión también exploraremos de manera introductoria los pilares claves para la sustentabilidad empresarial desde el significado, la importancia de ser una empresa sostenible, hasta las principales tendencias y regulaciones que van a impactar su operación. Por otro lado, también se abordarán estrategias para modelos de negocios sustentables y el rol de la energía limpia y la economía circular en la optimización de los procesos, la reducción y el impacto ambiental. Estos temas nos van a permitir comprender cómo es que se debe integrar la sustentabilidad en la estrategia empresarial para así poder generar, como ya les comentaba, un impacto positivo en su entorno. Cada uno de estos temas, pues, nos ayuda a garantizar un desarrollo responsable y alineado a las expectativas del mercado y la sociedad. Para hacer, digamos que esta sesión aún más dinámica e interactiva, al final de la presentación tendremos un espacio para poder responderles las preguntas que ustedes tengan y también les invitamos a que durante toda la sesión escriban, por lo tanto, estas dudas o comentarios en el chat y al finalizar la intervención de nuestro ponente, las leeremos en vivo y las podremos responder de manera detallada. Antes de ceder la palabra, también les recordamos que esta sesión estará siendo grabada, por lo que posteriormente tendrán el acceso a la presentación y el material de apoyo y pues se los estaríamos confirmando o enviando por correo con los detalles para que puedan consultarlos cuando necesiten. Por lo que para poder profundizar en estos temas, me complace ceder la palabra a nuestro director general de sustentabilidad empresarial, el ingeniero David Hernández. Adelante, el espacio es suyo. Buenas tardes a todos y muchas gracias, Karen, y bienvenidos, antes que nada, bienvenidos todos a esta serie de 30 sesiones, 3 sesiones por mes, los segundos, terceros y cuarto jueves de cada mes, tocando 3 líneas clave, que es la parte de sustentabilidad, la parte de gestión de riesgos y seguridad y la parte del cumplimiento normativo ambiental. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, porque somos una empresa que fuimos creados, nacimos con el objetivo de acompañar a otras empresas a recorrer su ruta de sustentabilidad. ¿Qué es lo que buscamos en eso? Que haya una generación de valor justo como actualmente se requiere, es decir, que haya generación de valor económico, que haya generación de valor social y que sea acompañado de una generación de valor ambiental. En la actualidad ya no podemos, las organizaciones, estar abordando una sola línea de generación de riqueza, donde en esa línea pues es solamente las variables económicas las que cuentan. Se requiere que todas las organizaciones, a medida que diseñan e implementan su estrategia, vayan identificando a todas las partes interesadas y vayan identificando un jugador muy importante que no tiene voz y no participa en el consejo de negocios o en el consejo de administración, que es la línea ambiental. Entonces, de ahí que ante los tiempos tan críticos que vivimos, donde las cuestiones ambientales están más manifiestas, los riesgos ambientales son cada día más relevantes y las organizaciones se ven forzadas, se ven obligadas, a veces se ven presionadas, a veces tienen un marco regulatorio muy estricto, cada día más estricto, con diferentes entidades, ¿verdad? Hace la necesidad, pues, de que se lleve este acompañamiento y eso es lo que nosotros hacemos, ayudar a las organizaciones en esa ruta de sustentabilidad. Y para eso, bueno, pues nos hemos conjugado profesionistas en diferentes disciplinas con conocimientos en sustentabilidad, en medio ambiente, en gestión de riesgos, en desarrollo empresarial, en aspectos sociales, en aspectos ambientales, en aspectos de mercado, pues todo con la finalidad de acompañar de manera integral a las organizaciones.
¿Qué es lo que hacemos nosotros? Diseñamos e implementamos pues estrategias que vayan orientadas a la generación de valor económico, ambiental y social. Nuestra misión pues es acompañar a las organizaciones hacia un futuro más sostenible y nuestra visión es ser líderes en servicios y soluciones de sustentabilidad, agregando valor a nuestros clientes, a la sociedad, al medio ambiente y a quienes laboramos en la compañía, ¿verdad? Y bueno, para esto también hemos desarrollado cómo lo hacemos, que son nuestros valores, la forma en la que nosotros nos comportamos, la forma en la que nosotros nos presentamos ante la sociedad y la forma en la que convivimos también y hacemos nuestros servicios. Entonces, todo esto es con integridad, es decir, actuamos con honestidad, con ética, con transparencia en todas nuestras decisiones y acciones. Orientamos también nuestro modelo de negocio a la sustentabilidad, es decir, que nosotros como organización operamos de manera responsable para equilibrar nuestro crecimiento económico con el bienestar social de nuestra gente y con el cuidado ambiental de nuestras operaciones. Y nos enfocamos en los resultados porque cuando nosotros participamos con otra organización, estamos buscando siempre que esa organización obtenga resultados. Queremos que ellos logren sus metas de una forma medible, de una forma efectiva. Y es justo la forma en la que nosotros abordamos nuestros proyectos para que haya una medición, haya una efectividad, haya una generación de valor y se pueda medir en lo económico, en lo ambiental, en lo social, en que le ayudamos a la organización en su cumplimiento regulatorio, en que lo ayudamos en las comunicaciones, en que lo ayudamos en su mercado, en que lo ayudamos a reducir sus impactos, en fin, de diferentes maneras que pueda ser medible. Y bueno, como cada empresa es diferente y cada proyecto es diferente y cada necesidad también es distinta, pues lo hacemos con nuestro siguiente valor, que es la adaptabilidad. Es decir, que entendemos los desafíos, los cambios, la criticidad en la que se encuentra actualmente la empresa, pero también la sociedad y el medio ambiente, y nosotros nos adaptamos para dar lo mejor de nosotros hacia nuestro cliente y que de esa manera logremos los resultados. Y desde luego, pues eso requiere esfuerzo, requiere compromiso y dedicación, requiere mucho conocimiento, autopreparación, entendimiento de nuestro cliente, y trabajo intelectual para que podamos darle el resultado. A veces desde el punto de vista jurídico, a veces desde el punto de vista técnico, a veces desde el punto de vista de su relación interna, su seguridad industrial, su gestión de riesgos. Entonces, en esos aspectos es como nosotros ponemos nuestros esfuerzos. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, con eso quisimos desarrollar, preparar un plan, un programa que acompañe a las organizaciones, que les sirva a las organizaciones para avanzar en su ruta de sustentabilidad. ¿Y a quién va dirigido? Pues son 30 sesiones, ¿verdad? Son de manera gratuita y son 3 sesiones por mes, 10 temas para cada área, como les decía, ahorita vamos a ver esas 3 áreas, y está dirigido a gerentes de sustentabilidad, de seguridad, de medio ambiente, de cumplimiento normativo, gerentes jurídicos, directores jurídicos, profesionistas, gerentes de medio ambiente, directores de medio ambiente, organizaciones grandes, organizaciones multinacionales, pymes, profesionistas o emprendedores. Es decir, que la sustentabilidad pues ya no es un tema solamente de unos cuantos y que la sustentabilidad no es un tema en las organizaciones que impacta solo a una línea, sino en realidad son todas las líneas y todos los frentes de una empresa quienes deben estar involucrados en las estrategias de sustentabilidad. Entonces, por eso las sesiones de webinar están enfocados hacia que desde diferentes perspectivas se pueda participar y se pueda aprender y compartir. Siguiente, por favor. Bueno, el objetivo general del programa es fortalecer a las empresas de diversos sectores, brindando servicios estratégicos para su mejora continua y alinear el conocimiento para que ellos puedan gestionar de manera efectiva su propia sostenibilidad, su cumplimiento ambiental,
su gestión de riesgos y la seguridad industrial y a veces, dependiendo de las operaciones, la seguridad de los procesos. Siguiente, por favor. Entonces, este es un programita que ya se los compartieron creo que por el WhatsApp y posiblemente también mediante correo electrónico, donde se ven las fechas en materia de sustentabilidad que están en verde, en materia de seguridad que están en amarillo y en materia de cumplimiento normativo ambiental. Las sesiones son gratuitas, son vía Zoom y es en el horario del Centro de México, aunque sabemos y agradecemos que haya personas inscritas y participando desde Latinoamérica, lo cual para nosotros es muy relevante porque nuestra intención pues es que el conocimiento no se quede solo en nosotros o no se quede solo en México, sino que el conocimiento se expanda, se extienda, el manejo de las herramientas, la comprensión de la complejidad de la sustentabilidad y la identificación de posibles soluciones adecuadas a su propia organización, pues también se las puedan ustedes llevar, ¿no? Entonces, si somos una organización de la industria alimenticia, de la industria automotriz, de la industria farmacéutica, de la industria de los hidrocarburos, de la industria energética, de la industria del cemento o del papel, o de servicios logísticos o de servicios bancarios, en fin, en cualquiera de los frentes en los que nosotros trabajemos, bueno, aquí está el programa para que ustedes lo tengan presente, no se pierdan ninguna de las sesiones porque cada una de ellas aborda temas distintos. Y entonces con eso, de esa manera, ustedes puedan tener este programita en su propia agenda. Creo que también ya se los hicieron llegar por programa. Y no se lo pierdan, ¿verdad? Y ya sea que lo tomen mientras van en el auto, en la última hora de su oficina, o si están trabajando desde casa, bueno, pues ya después de que la jornada está a punto de terminar, o si están en un horario diferente, ¿verdad? Pues también que se puedan conectar, tal vez un poco más descansados o a la mitad del turno. Y que se puedan, y que no se pierdan ninguna de las sesiones. La siguiente, por favor. Y la primera línea, ¿verdad? Que es la sustentabilidad en el entorno empresarial, va a abordar estos 10 temas. Una introducción a la sustentabilidad corporativa, que es lo que va a platicarnos hoy el ingeniero Román Álvarez. ¿Cómo están las empresas frente al cambio climático? Que sería nuestra segunda sesión, porque el cambio climático es un fenómeno que sigue avanzando, que sigue causando estragos, pero las organizaciones deben estar leyendo ese cambio y deben estar modificando su actuar, su estrategia, su modelo de negocio para que puedan ir abordando los riesgos y las oportunidades que implican el fenómeno del cambio climático. Claro, a medida que el cambio climático y la sustentabilidad han venido avanzando, también hay políticas públicas y un marco regulatorio internacional y ya en algunos países nacional que está abordando temas como transición energética, leyes de cambio climático, leyes de economía circular y a nivel internacional estándares para la sustentabilidad de las organizaciones, estándares para los reportes de sustentabilidad, estándares para evitar el greenwashing, en fin, o sea, ya hay estándares para el desempeño ambiental, ya hay toda una serie de estándares que se empiezan a hacer más reconocidos y que se empiezan a hacer del manejo cotidiano en las organizaciones. Así que nuestra tercera sesión va a abordar cómo están las políticas públicas y el marco regulatorio en materia de sustentabilidad. Nuestra cuarta sesión tratará sobre los criterios ESG. Si bien los criterios ESG no lo son todo, sí son una ruta que es del dominio y del uso público en las organizaciones y que ha sido funcional como una autopista para que las diferentes empresas entren en esa ruta y puedan avanzar en su sustentabilidad. Entonces, hay otros marcos que abordan temas similares o abordan otros temas, pero ESG pues es una ruta común que vale la pena conocer, reconocer y comprender un poco para ver cómo se puede adaptar a las organizaciones de ustedes, ¿verdad? Después, no solo se necesita en las organizaciones el pensamiento estratégico,
sino que en realidad la sustentabilidad ocurre en la línea de proceso, en la operación, en el traslado de un material, en el empaque, en la etiqueta, en la energía, en el riesgo de los colaboradores, en su seguridad, en el respeto a las comunidades, en el trabajo con las comunidades, en la atención a los reguladores. Y hablando de economía circular, pues ocurre justamente ahí, donde en las líneas de operación, en las líneas de proceso, en las líneas de manufactura, hay muchísimo que hacer para reducir de origen el uso de recursos. Pero si no se puede reducir de origen, tenemos que crear mayor índice de circularidad para todos los materiales que manejamos, de tal manera que reduzcamos la generación de residuos y con ello nos convirtamos tal vez en emisiones cero, en residuo cero, y que todo nuestro proceso sea de una economía de mayor circularidad. Independientemente de los temas ambientales, la circularidad da muchísimas oportunidades en la innovación de procesos, en la innovación de productos, en el ahorro significativo de costos, ¿verdad? De materias primas, materiales, energía, etcétera, agua, y por lo tanto es bien importante este tema 5. El tema 6 que habla de la eficiencia energética. Cada movimiento, cada material que se desplaza, cada persona que se desplaza requiere energía. Entonces, ¿cómo nos convertimos en una empresa de mayor eficiencia energética? ¿Cómo utilizamos menor energía en nuestros procesos y en nuestras operaciones? Y cómo esa energía que posiblemente esté vinculada todavía con generación de energía fósil, podamos trasladarla a generación de energía limpia o a reducción en el consumo de energía. ¿Y qué implicaciones tiene esto en la parte económica, en la parte ambiental? Entonces, el tema 6 va a hablar de eficiencia energética. El tema 7 quiere decir que posiblemente nosotros ya estamos haciendo muy bien la tarea y es hora de reportar y sacar indicadores y que traemos líneas de trabajo, ¿verdad? Para esos indicadores y por lo tanto, cómo trabajar en un reporte de sustentabilidad evitando el social washing y el greenwashing y enfocando nuestro reporte en plantear muy bien qué es lo que estamos haciendo, cuáles son nuestros gaps y cuáles, de acuerdo a un estudio de materialidad y doble materialidad, cuáles son las líneas de acción estratégicas que debemos dar continuidad para mejorar nuestro desempeño en materia de sustentabilidad. Bueno, hay adicional a eso, pues un tema también muy actual que es el tema de Industrias 4.0 y cómo la innovación, la tecnología nos está rebasando, nos está abordando y posiblemente no la estamos capitalizando, posiblemente ni siquiera la conocemos, ¿verdad? Entonces aquí vamos a abordar un poquito de eso y de las capacidades que eso nos puede brindar. Y hay un fenómeno donde todos convivimos, pertenezcamos a una organización o no pertenezcamos a una organización, que es el tema de emisiones de gases de efecto invernadero. Solo con ir a mi casa y regresar, con ir a la oficina y regresar, con ir a unas vacaciones, ir a un viaje, y ni se diga en las operaciones organizacionales, pues está el aspecto de las emisiones que están siendo causa del fenómeno del cambio climático. ¿Qué estrategias pueden seguir las organizaciones desde temas de reducción de emisiones hasta temas de beneficios por emisiones de bonos de carbono? Hay estrategias aquí que las organizaciones pueden aprovechar. Y bueno, depende de dónde estamos en nuestro mapa para que nosotros hagamos y preparemos y diseñemos nuestra transición hacia la sustentabilidad, que será el último de los temas que vamos a abordar en materia de sustentabilidad. Siguiente, por favor. Para este tema, el ingeniero Román Álvarez, quien está aquí en la pantalla y quien presento con ustedes, pues es un muy apasionado. Ahí donde dice apasionado, creo que le faltó antes unos dos prefijos de muy apasionado, porque él es ingeniero en desarrollo sustentable por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, aquí en México,
y cuenta con una amplia experiencia en el diseño de modelos de negocio, gestión, economía circular, sistemas de generación fotovoltaica, trabajo con organizaciones diferentes, conocimiento de diferentes procesos, de diferentes operaciones. Y pues sí, efectivamente, creo que para trabajar en esta área de seguridad y sustentabilidad se requiere, por un lado, la formación profesional y por otro lado, que el corazón también tenga un poco de esa visión y de ese gusto y de ese apasionamiento por los temas de medio ambiente. Y el ingeniero Román Álvarez, pues creo que cumple con esos dos requisitos para trabajar en la materia de sustentabilidad. ¿Por qué? Porque personalmente él pues tiene un apasionamiento, un gusto, además de ser muy estudioso, y de estar buscando continuamente la preparación y la mejora continua en el conocimiento para poder aplicar eso con los diferentes clientes, ¿verdad? En las diferentes oportunidades que tenemos de abordar, pues, problemáticas que tienen que ver con generación de plásticos, con producción de fármacos, con aspectos que tienen que ver con agricultura, con ganadería, o en fin, en proyectos de hidrocarburos, en fin, que con diferentes operaciones, pues presentarles al ingeniero Román Álvarez Maldonado y dejar en él esta línea de comunicación que empezamos el día de hoy. Entonces, pues es un gusto nuevamente que ustedes se hayan inscrito y en nuestro caso, pues estamos para servir, queremos que disfruten todas estas sesiones, nos estamos preparando para ello. Estamos teniendo nuestras propias sesiones de preparación, de revisión de materiales, de diseño, de estudio, en fin. ¿Por qué? Pues porque precisamente queremos darles y ofrecerles lo mejor y que esto se lo puedan llevar y lo puedan montar, lo puedan tal vez sembrar una semillita o que sea el principio de una línea de trabajo en su organización si aún no se tiene, o que les funcione a ustedes para proyectar eh, su propia avance en su organización, ¿verdad? Entonces, pues, Román, ahora sí dejamos esto en tus manos, solamente pedirles, como decíamos, que hagan las preguntas en el chat y al final tengamos esa sesión y también que les estaríamos compartiendo la información que aquí se esté presentando. Entonces, pues más bien tengamos las atenciones, si quieren hacer alguna anotación para ok, esto puedo hacer yo, esto me lo quedo, algo así por el estilo. Bueno, pues creo que también se vale sus propias anotaciones, pero nosotros estaríamos ya enviándoles el material. Pues muchísimas gracias nuevamente, un gusto, David Hernández a sus órdenes al frente de sustentabilidad empresarial y bueno, pues con todo este equipo de muchos, de excelentes profesionales, pues justamente para abordar estos temas y brindarles lo mejor. Muchas gracias y los dejo en compañía del ingeniero Román Álvarez. Adelante, Román. Muchas gracias David, muchas gracias Karen por su valiosa introducción. También a todos los que están participando y tienen interés en esta serie de webinars. En este caso, el primer tema que tocaremos es la introducción a la sustentabilidad corporativa. La intención de esta primera sesión es también abrir un primer espacio de sensibilización, de reflexión y de pensamiento hacia cómo podemos orientarnos hacia un desarrollo empresarial sostenible y también cómo nosotros como personas y nuestra labor social pues puede contribuir a estos cambios tan urgentes que tenemos que emprender como sociedad y a la cual pues en sustentabilidad empresarial ponemos mucho de nuestro esfuerzo y trabajo para poder colaborar y hacer más claras estas líneas de acción. También el objetivo de esta primera sesión es introducir un poco a temas que veremos en siguientes sesiones, por lo que los invito a seguir participando en las siguientes sesiones para que podamos ir profundizando un poco más en cada uno de los temas específicos que puedan ir surgiendo y ir perfilando algunas opciones que podemos encontrar en nuestras operaciones
para poder mejorar como empresas. Por lo tanto, también los invito a ir pensando cómo estos conceptos que les planteo podemos llevarlos de lo conceptual a lo práctico, que es, como bien mencionaba el ingeniero David, donde se encuentra el verdadero, digamos, valor de la sustentabilidad. Una breve introducción del contenido que tenemos. Estaremos tocando alrededor de 24 temas, desde un pequeño paseo por donde estamos en el mundo, qué cosas están sucediendo a lo que podemos llamar emergencia climática, qué es la justicia ambiental, por qué es importante y cómo se implanta en las organizaciones. Iremos ahondando un poco en el caso de la economía, el caso de México, un par de ejemplos de cómo el cambio climático y otras presiones están generando la ahora necesidad y casi obligación de transitar hacia la sustentabilidad. Sin embargo, pues eso también tiene que tener beneficios para nuestras actividades y es lo que estaremos desarrollando en esta primera introducción. En un inicio no podemos hablar directamente de sustentabilidad corporativa ni de sustentabilidad ni prácticamente de muchas cosas que tengan que ver con este tema sin entender de dónde surge y por qué se le llama también una urgencia. Actualmente nos encontramos en una era geológica y cultural también que se ha denominado el antropoceno, un concepto muy difundido actualmente, pero también un poco mal entendido en algunos aspectos, y hace referencia a el papel central que el ser humano empezó a tomar para generar cambios significativos en los procesos geológicos, ecológicos y naturales. Es decir, que los cambios que ahora vivimos no son cambios que la naturaleza hace por sí mismo, como fueron hace millones de años las glaciaciones, o los terremotos, o la actividad volcánica. Son ahora cambios productos de la actividad humana que formalmente se viene estableciendo la era del antropoceno alrededor del año 1600, pero es en el siglo XVII, con el inicio de la revolución industrial, la introducción de la máquina de vapor y todo este crecimiento industrial agigantado, que comenzamos a observar cambios significativos en las condiciones de nuestro planeta Tierra. El planeta Tierra es un sistema cerrado, un sistema que tiene recursos finitos, que tiene un balance energético y diferentes ciclos que, para poder estar operando de manera adecuada y como humanidad y en general como una especie biológica más, pues tiene que tener cierto equilibrio y la actividad humana ha logrado transgredir ese equilibrio a grado tal que ahora estamos en una emergencia que no solo preocupa la existencia de otras miles de millones de especies, sino la propia prevalencia humana como la conocemos. Actualmente, la temperatura media de la Tierra es 1.75 grados centígrados mayor a la era preindustrial. Iremos hablando un poco de qué significa este 1.75 grados, pero es una cifra bastante alarmante por todo lo sensible que es el tema relacionado al clima. También hablaremos del tema de los objetivos de desarrollo sustentable, pero para ir teniendo una idea en cabeza, como empezamos el año 2025, es solo con el 17% de los objetivos encaminados, no logrados, que se prevén se pueden lograr a 2030. Como podemos ver, estamos a 2025, escasos 5 años de esta era prevista, y estamos teniendo mucho retraso en el cumplimiento de estos objetivos. ¿De dónde vienen estos objetivos y de dónde surge la preocupación de realizar ajustes hacia la sustentabilidad? Hay un estudio realizado desde 1990, donde se empiezan a perfilar lo que se llaman trayectorias socioeconómicas compartidas, o por sus siglas en inglés, Shared Socioeconomic Pathways. Es un modelo donde podemos observar con mayor claridad qué es lo que está pasando en el mundo. A veces puede resultar muy complejo observar el cambio climático y reconocer sus consecuencias si no lo podemos ver algunos, como digamos los más ingenieros, en números, o algunos en muchas imágenes, ¿no? También hay muy buena difusión
cultural y artística al respecto, pero estos 4 imágenes que les presento es una breve descripción de cómo ha empezado el siglo. No quise poner un gráfico que me parece también muy interesante y que si es de su interés lo podemos poner a disposición de ustedes en el chat, que va midiendo los cambios en el siglo pasado hasta el actual y podemos ver picos más alarmantes de crecimiento de estos 4 indicadores. Comencemos por el lado izquierdo superior, que es la población. Una población que en tan solo una década casi se duplica, un crecimiento acelerado de la población que no se había visto en muchos siglos. Obviamente, el crecimiento de la población es un indicador de la demanda de recursos, la demanda de espacios urbanos, la demanda de agua, de alimento, la demanda de otros servicios, y a mayor población requerimos extraer mayores recursos. Si hablamos de las poblaciones, se estima que para 2030 70% de la población mundial esté concentrada en zonas urbanas. Para quienes vivan en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey o áreas metropolitanas muy grandes, podrán tener mayor contacto con las dificultades que enfrentan los entornos construidos urbanos, como los conocemos. Son zonas de mucha desigualdad, con muchos retos en su gestión y que aumentan también la presión que ejercemos sobre la naturaleza. Si vemos abajo a la izquierda tenemos un gráfico de la economía, una economía en constante crecimiento desde 2005. Eso pues se observa como un indicador bueno, que la economía ha estado recuperándose. Recordemos que la segunda etapa de, digamos, un repunte en la economía, pero también en los impactos ambientales, es la etapa posguerra. Después del 1945 empieza un proceso de industrialización globalizado en los países llamados en vías de desarrollo, que no estoy tan de acuerdo con ese término. Se vivió un proceso de industrialización gigante y en México no es un caso excepcional. Para 1990 ya el 50%, el México pasó de ser un país mayormente dominado por una economía rural a que la economía rural fuera a 2020 solo del 13% y se les exige mucho a ese tipo de economías. Entonces tenemos un crecimiento acelerado también de las emisiones. Las emisiones no es nuestro único indicador sobre cambio climático, es uno muy importante, sin embargo no es el único, aunque nos dice muchas cosas. Aquí podemos ver en las 3 gráficas que 2030 es un punto de inflexión para que estos comportamientos puedan ser controlados o se exponencien. Es necesario recordar que los efectos del cambio climático que actualmente sufrimos, como las olas de calor, en lugares que solían ser muy fríos, a lo mejor ya solo hay 10 días de frío, el estrés hídrico, los incendios, las inundaciones, muchos de esos cambios son completamente irreversibles. Entonces, este estudio plantea 5 trayectorias socioeconómicas. Hay otras, pero digamos son utilizadas en otras ciencias, mucho en las ciencias sociales. También una breve acotación de que estos modelos están disponibles de uso público en la página del Fondo del Banco Mundial. Se pueden descargar y utilizar para quienes tengan interés en la programación y el análisis. Se pueden utilizar de manera abierta para modelar comportamientos de sistemas cerrados, pero con trayectorias de cambio climático. Entonces, en la gráfica que tenemos a la derecha es el aumento en la temperatura. Tenemos como límite acercarnos máximo a 2 grados centígrados. Para lograr esto, si seguimos en la línea más oscura, que es la SSP5, que es como vamos, pues no lo vamos a lograr. Y los efectos se van a potenciar en un futuro. La línea de guión y la línea punteada son los escenarios sostenibles, un poco más conservadores, que es donde podríamos aproximarnos para prever todo esto. ¿De dónde aparecen estas trayectorias? Es un análisis puramente económico o socioeconómico de cómo se comporta la sociedad, cómo se comporta la economía y cómo estas prácticas afectan al medio ambiente, y que en esos sistemas socioeconómicos es donde está inserta nuestra actividad empresarial.
Hablamos entonces de una emergencia climática, porque es lo que es, una emergencia. Hay mucha información negacionista sobre el cambio climático, pero basta con ver un poco qué es lo que ocurre en el mundo para saber que la emergencia es real, y mucho de esto se plantea desde la filosofía como una crisis del conocimiento, una crisis de la relación humano-naturaleza, una crisis de la relación humano-humano, una crisis de muchas cosas, pero que al final quienes sufren es la naturaleza. Una idea que ha permeado desde el siglo pasado hasta el actual es la idea del crecimiento infinito. Crecer y crecer económicamente, extraer y extraer. Lo que pasa es que estamos en un planeta con recursos muy finitos. Entonces, en 1987, el reporte de Nuestro Futuro Común empieza a hablar de desarrollo sustentable y empieza a hablar de los límites planetarios, planteando este gráfico que vemos en pantalla. Tenemos diferentes áreas de impactos que son los límites operacionales que tiene la naturaleza para regenerarse a sí misma y para mantenerse en un estado equilibrado. De derecha a izquierda, comenzaremos por la incorporación de nuevas entidades, es decir, todas las entidades nuevas que el humano creó que no pertenecen a un ciclo natural y que la naturaleza les toma un esfuerzo sobrenatural de procesar, como pueden ser los microplásticos, algunos agroquímicos, en general residuos de la industria eléctrica, entre otros. Pero ese no es el único factor que pone en riesgo al planeta. No es solo, bueno, dejamos de generar basura, porque eso tiene impactos en otras cosas. La incorporación de nuevas entidades afecta a los flujos biogeoquímicos, es decir, a cómo el suelo, la atmósfera, el agua están acostumbrados o están, digamos, diseñados para funcionar. Pero a eso también le podemos agregar otras presiones. Podemos agregar mayores fertilizantes, podemos agregar mayores plaguicidas, fungicidas, y por eso ahora tenemos en muchas playas muy bellas de México y del país una crisis de sargazo que está afectando a hoteleros, que está afectando también a la población marina. Tenemos también cambios en el agua dulce. La disponibilidad de agua dulce es mucho menor que como era años antes. Los ciclos del agua están alterados totalmente. Las lluvias no son de manera constante como podían ser apenas hace una década. También, por otro lado, tenemos mayor presencia de desastres naturales. Hay más huracanes de lo previsto, hay más sequías de lo previsto, y todo esto genera un sistema que se va retroalimentando entre sí. Es decir, que cada uno de estos límites no existe de una manera aislada, sino que afecta a todos los demás límites. Otro es el cambio en el sistema terrestre o el cambio en el uso de suelo. Lo podemos interpretar de esa manera, que es, necesitamos más alimento, bueno, deforesta un área, planta más alimento ahí. O cambia el uso del suelo, restándole cada vez más espacio para que la naturaleza pueda regenerarse y pueda proveernos de esos servicios ecosistémicos que tanto necesitamos. Tan solo alimento y agua le estamos quitando espacio para que nos lo provea. Eso también pone en riesgo la integridad de la biosfera. Hablaremos un poco adelante sobre qué pasa con la sexta extinción masiva de especies. Y el cambio climático. Si observamos el cambio climático, sí está fuera de los límites operables, pero sigue habiendo cosas que están aún más fuera. Entonces el cambio climático no es el único aspecto que tenemos que tener en cuenta, sin embargo es en donde converge todo. Si hay cambio climático, hay alteración en los cambios en el agua dulce, pero si hay alteración en los cambios de agua dulce, hay alteración para el cambio climático y viceversa. Es un sistema que se va retroalimentando entre cada uno y que es una bolita de nieve, lo podemos ver así. Pero no todo es desesperanza. Hay un caso de éxito muy famoso que es la reducción del ozono estratosférico. Por ahí el final del siglo pasado se detectó un agujero en la capa de ozono. Se hicieron estudios muy
muy detallados sobre dónde estaban ocurriendo, por qué estaban ocurriendo y qué causas estaban teniendo, entre ellas una proliferación gigante de cáncer de piel, daños a los cultivos y otro tipo de efectos. Pero en 1991, con la firma del Protocolo de Kioto, se toma el acuerdo internacional de prohibir el uso de CFCs, usualmente usados en aerosoles y en otros materiales de la industria que eran degradantes de la capa de ozono. Y ahora, 2025, ese agujero está más que, bueno, no más que sanado, pero está mejor que como estaba antes del Protocolo de Kioto. Entonces este es un ejemplo de éxito del alcance que pueden tener los acuerdos efectivos internacionalmente. Algunas de las consecuencias de todo esto, porque son algunas, puede haber muchas y el tema de cambio climático nos daría para muchas sesiones. La idea es aquí introducir un poco a qué es lo que ocurre. Estamos ya en la sexta extinción masiva. Hace 10 millones de años no había existido una extinción de este tamaño, pero ahora la diferencia es que esta extinción es comprobable que es causa de la actividad humana, no de un proceso natural de selección, no de un desastre o un fenómeno natural que llevara a las especies a extinguirse. Es producto de la contaminación y también de la irrupción en el hábitat de las especies. Solo en las primeras décadas se estima que 1 millón de especies corren el riesgo de desaparecer. Creo que el número, 1 millón de especies, de las pocas que conocemos, todavía, estas son de las que tenemos certeza que conocemos, de las que no, pues también tenemos ahí un reto importante desde la investigación. Pero y ver o dimensionar cuánto es 1 millón de especies y qué función cumplen estas especies para la subsistencia del planeta, pues creo que es preocupante y alarmante en muchos sentidos porque esta extinción se está viendo acelerada. Esto, uno de los efectos, es pérdida de seguridad alimentaria y escasez de recursos naturales. Aquí lo estaremos viendo en esta diapositiva desde lo global, desde cómo muchas personas no tienen acceso a alimento por el hecho tan simple de que es imposible producir ese alimento o es muy costoso acceder a ese alimento porque producirlo requiere de más costos. También tenemos una escasez de recursos naturales y en una economía ligada mucho a los recursos naturales, la competencia por este recurso es cada vez más intensa y eso pues refleja costos hacia las operaciones de empresas que tienen como recurso principal algún recurso natural como la madera, el ganado, la agricultura, entre otros. También tenemos pandemias, enfermedades. El caso del COVID-19 se teoriza sobre si el pangolín, sobre si el murciélago, pero se tiene una idea de que pudo haber sido por contacto animal, a lo que llamamos zoonosis. La zoonosis es un fenómeno que ocurre cuando plagas o animales en particular que portan una enfermedad pero que ellos tienen resistencia, no tienen otro control biológico que lo pueda, valga la redundancia, controlar. Entonces, al entrar en contacto con el humano que no está preparado para su cuerpo para asimilar estas enfermedades, pues genera muchas pandemias, como ocurrió en la peste bubónica hace un par de siglos. Y también, añadiendo un poco de caos a esto de las pandemias, hay estudios recientes sobre las capas de permafrost en la Rusia siberiana que estiman una cantidad impresionante de virus desconocidos que se encuentran atrapados en las capas de hielo permanente y que debido al incremento de la temperatura y al deshielo de este permafrost se puedan liberar y no tenemos ni la menor idea de qué es lo que puedan generar, pero es una consecuencia directa del cambio climático. Ahora, esto, pues al final de cuentas, todos los que estamos involucrados somos personas y solo en 2022 ya hay 32 millones de personas que se vieron obligadas a desplazarse por cambio climático.
Es un número muy alarmante y es un número que viene de, no fue una migración, también situaciones muy lamentables, no fue una situación por violencia, no fue una migración económica, no fue una migración voluntaria, fue una migración por las condiciones climáticas del lugar, simplemente lo hacían inhabitable. Y en México, el año pasado tenemos el primer caso oficialmente declarado como migrantes climáticos, que es el caso del pueblo de El Bosque, en Tabasco, que la costa, por el aumento del nivel del mar, llegó y desplazó a más de 20,000 personas, haciendo su lugar inhabitable y una pérdida incuantificable de cultura. Hablamos también en estos temas de personas, de ambiente, pero también tenemos que tomar en cuenta que el ambiente es un derecho humano universal, el acceso a un medio ambiente justo, a un medio ambiente saludable. Y solo en 2019 es 1% de la población, 1% de la población más rica, que emite 2/3 que los más pobres de la humanidad. Pero si lo pensamos, el norte global, por definirlo en regiones, el norte global, donde se encuentra la mayoría distribuido 1%, adquiere recursos del sur global, donde donde encontramos los 2/3 más pobres de la humanidad. Entonces no hay equidad en cuanto a quién genera daños, quién los absorbe y cómo se están generando. En Europa, una de las regiones mayor desarrolladas en sustentabilidad, hay leyes, hay estándares, y dentro de la Unión Europea todo parece ser muy sustentable, pero la Unión Europea adquiere materias primas de Medio Oriente, adquiere materias primas de África, de Latinoamérica, y ahí no se está monitoreando esa sustentabilidad y llega a ser una herramienta política, pero ese tema es un poco más delicado. Sin embargo, teníamos ya en cuenta que estamos en 1.57 grados centígrados de aumento de temperatura. Es prácticamente 2 grados centígrados, que es nuestro límite, donde se estima que entre 100 y 400 millones de personas estarán en riesgos de pasar hambre debido a cambio climático. Entre 100 y 200 millones de personas no tendrán suficiente acceso al agua, y de eso ya hemos visto mucho en estas olas de calor. En los años pasados, la crisis que existió en Monterrey, o también podemos tratar de observarlo en nuestras casas con el suministro de agua pública, o también podemos verlo en nuestras empresas con el acceso al agua y la competencia creciente de este recurso, como ha sido el caso de la cuenca del río Lerma. Para 2050 se estima que 40 millones de personas vivirán, no de las que ya están en extrema pobreza, que también es un caso frustrante en muchos puntos. 40 millones de personas más vivirían en extrema pobreza debido al cambio climático. Y desde 2030 se estima que habrá 250,000 muertes adicionales por enfermedades sensibles al clima, como el estrés por calor, la desnutrición, el dengue y la malaria. Es importante ver cómo esto afecta no solo a un entorno ambiental que a veces nos puede parecer un poco ajeno, sino que afecta a miles de millones de personas alrededor del mundo, y que todos, como parte de una sociedad globalizada y también local, tenemos una responsabilidad de promover estos cambios. Entonces, con esto en consideración, que a lo mejor es un poco breve, podemos ir hablando un poco de qué es el desarrollo sustentable, porque el desarrollo sustentable surge de observar todas estas problemáticas. Es un ejercicio crítico también de las prácticas económicas y políticas, sociales, inclusive filosóficas, pero la definición más formal que podemos encontrar es que es un proceso que busca satisfacer necesidades humanas. Yo le pondría un paréntesis para necesidades de toda la biosfera, tanto de generaciones actuales como futuras, es decir, equidad intergeneracional,
sin que esto implique la destrucción de la base del desarrollo, los recursos naturales y los procesos geológicos. Tenemos para este concepto 3 pilares importantes: medio ambiente, sociedad y economía. Un desarrollo económico deberá ser viable y equitativo, un desarrollo social deberá ser equitativo y vivible, y un medio ambiente deberá ser vivible y viable. Esas son las premisas para las cuales surge todo lo que se puede entender a través de la palabra sustentabilidad, que acá también hay una serie de debates o a lo mejor desinformación entre cuál es el concepto adecuado. ¿Es sostenible o es sustentable? ¿A qué hace referencia? Bueno, en nuestro futuro común de 1987, que es donde empieza a aparecer formalmente el concepto sustainability, que es el anglicismo, se hace referencia a lo sostenible, no a lo sustentable, sino a lo sostenible, como una búsqueda de un avance social y económico, una búsqueda de un cambio profundo en la manera en que se desarrolla la sociedad y la economía. Por otro lado, el diccionario de la lengua española lo que define sustentabilidad es como lo que se puede sustentar o defender con razones. Para nuestro caso es la defensa ambiental, la defensa social y la defensa, digamos, humana, por decirlo de alguna forma. Entonces, usualmente sostenible se involucra con prácticas financieras, sustentable se involucra con prácticas ambientales y sociales. Sin embargo, pues creo que a final de cuentas todo lo sostenible se deberá convertir en sustentable y lo sustentable debe ser sostenible. Por lo tanto, pues es una confusión un poco conceptual, pero que en su praxis pues no nos afecta tanto. Pero podemos pensar en el ejemplo de una empresa. Les planteo el siguiente ejemplo. Una empresa maderera o una aserradora que constantemente está ampliando su frontera de deforestación. ¿Es sostenible económicamente si asumimos que el bosque es infinito? Sí. ¿Es sostenible como negocio? Sí. ¿Es sustentable? No lo creo. Entonces, este tipo de preguntas es lo que tenemos que plantearnos cuando analizamos nuestros modelos de negocio para tener más claridad de qué es lo que estamos haciendo, y todo esto también puede tener una óptica mucho más clara a través de mediciones, de indicadores, de estándares que abordaremos más adelante. Entonces, surgen en 2015 los Objetivos de Desarrollo Sostenible, anteriormente los Objetivos del Milenio, una serie de 17 objetivos y 169 metas que buscan mejorar, digamos, los ámbitos económicos, sociales y ambientales. Y de estos objetivos de desarrollo sostenible se han desprendido muchos mecanismos y políticas públicas y regulaciones que ahora pues somos sujetos de su cumplimiento, como es el Acuerdo de París, el mecanismo sobre el cual en su artículo 6 se plantea la introducción de los mercados de créditos de carbono, las contribuciones nacionales no determinadas, que son los compromisos nacionales para la reducción de emisiones y contribución a los objetivos de desarrollo sustentable, y que sostenible, ahí está confusión normal, a estos objetivos, y que en el caso de México de se desprenden los derechos de emisión y las recientes adecuaciones que han hecho a la Ley General de Cambio Climático, y también no se desprenden directamente de ahí, pero están enmarcadas en acciones de la ONU, el marco ESG. Ahí hago un pequeño asterisco, porque el marco ESG anteriormente viene de los principios de inversión responsable y de la responsabilidad social empresarial, pero en 2004 Kofi Annan, el entonces secretario de la ONU, busca un grupo de expertos financieros para evaluar qué inversiones son o no sostenibles, y se crea el marco ESG y se empieza a adoptar como una serie de prácticas, mediciones y comunicación mayormente orientada a inversionistas que pues están formando parte como del ecosistema de sustentabilidad empresarial o corporativa. ¿Cómo se vive
en un contexto empresarial es necesario hacer una contextualización de la empresa. Siempre va a interactuar con un medio ambiente, con una sociedad, no existe de manera aislada. Es decir, una empresa genera emisiones, consume agua, utiliza recursos, genera contaminantes del aire, emplea personas y estas personas pues, tienen derechos laborales, pero también tienen relación con su comunidad, porque hay un desarrollo económico y se crea una sinergia social alrededor de una empresa como motor de desarrollo. Sin embargo, estos impactos se van hacia el planeta. Las emisiones de gases de efecto invernadero, que pueden ser tres: emisiones fijas, combustibles fósiles, que ese es el alcance 1, alcance 2, que es energía eléctrica, y alcance 3, que es donde pues muchas veces no se tiene mayor control, es emisiones indirectas, usualmente cadena de suministro y transporte. Esas emisiones que generan riesgo climático, el consumo de agua, el uso de recursos, generan competencia por los recursos. Los contaminantes del agua, del aire, es riesgo climático y es riesgo sanitario. La protección a los derechos humanos es riesgo laboral directo, pero también riesgo reputacional. Entonces, esto, digamos que ambos están coexistiendo. Los riesgos climáticos van a impactar al acceso a los recursos. Por ejemplo, una empresa que requiere bagazo de caña para su proceso. Si ese bagazo de caña ya no puede llegar con la suficiente frecuencia porque está perdiendo su calidad como producto o porque simplemente se ha producido menos caña, ya está afectando a la empresa financieramente. Pero si esta empresa está demandando mucho recurso como agua, está generando muchas emisiones, está contribuyendo a un fenómeno climático que afecta a sus propios intereses, entonces la empresa está interactuando hacia afuera y hacia adentro. Es decir, yo impacto, pero también lo que está afuera me impacta, aunque digamos que existe una especie de complicidad en esos dos tipos de impactos. Acá se introduce la economía. Ya vimos, la empresa está inserta en un entorno social, un entorno económico y un entorno ambiental. Pero mayormente los intereses empresariales pues son, como es muy justo, un crecimiento económico, mejores rendimientos, mejores prestaciones para sus empleados, mejorar quizás sus relaciones sociales. Sin embargo, hay riesgos en la economía que escapan de las manos de la empresa en su actuar económico. El cambio climático, tan solo para 2050, se prevé que baje la economía mundial un 19% en promedio, con un aumento de 3 grados centígrados. Es decir, si doblamos y en otras palabras seguimos como estamos para 2040, un 3 grados centígrados puede provocar una caída en el 50% de la producción, el capital y el consumo para el 2100. O sea, aquí ya podemos ir viendo que eso afecta también al mercado al que nos estamos dirigiendo, pero también afecta a nuestra cadena de suministro y es una serie de dominós en caída que están teniendo mayor presión por el cambio climático, porque ahora, bueno, la economía tradicional ve a los recursos naturales como una externalidad. Sin embargo, esta externalidad no puede ser absorbida por la economía porque rebasa su capacidad para actuar, y esa capacidad para actuar solo la tiene la propia naturaleza, pero está en manos de nuestra producción. Entonces, aquí, si hay un 50% de la caída de la producción, eso se puede deber a daños en la infraestructura, se puede deber a que nuestros equipos ya no operan de la misma manera porque hay más calor o porque ya no estoy recibiendo el agua que necesito. Esa caída es una caída, pues, me parece alarmante. Solo en 2023 en América Latina, bueno, continente americano, incluyendo Estados Unidos, casi 89,000 millones de dólares fueron perdidos por desastres relacionados con el cambio climático. Entre ellos podemos imaginar, o más bien ejemplificar con los desastres ocurridos en las costas de Guerrero el año pasado,
la crisis de agua en Nuevo León, particularmente en el área metropolitana de Monterrey, ahora con los incendios todavía activos en California, que están catalogados como el desastre natural con mayores pérdidas económicas en toda la historia de Estados Unidos, son causas directas de cambio climático y son causas de actividades humanas que ahora no solo están afectando el medio ambiente, también están afectando los intereses económicos, y de estos intereses económicos depende mucho de cómo está la calidad de vida de las personas, y es por eso que es un sistema mucho más complejo y enredado que solo acciones como que pueden sonar triviales, como reciclar la basura, ¿no? En México, estas pérdidas pueden ser equivalentes en 100 años hasta 5 veces el Producto Interno Bruto anual. Esta es una pequeña gráfica del caso de México. Recordemos que el cambio climático no impacta de la misma forma en todas las regiones, ni siquiera dentro de un solo país. Es muy diferente cómo el cambio climático afecta a la región sur de México que cómo afecta a la región norte, porque son biomas completamente distintos, pero también porque están relacionados económicamente por su producción industrial de una manera diferente. Por eso aquí vemos pérdidas mayormente en el centro de la República. Y también somos el 9º emisor más grande de gases de efecto invernadero, solo después de la India. El primero, se está actualizando ese ranking porque estaba China, ya está Estados Unidos. Ahí también lo que emite un solo estadounidense, un mexicano lo emite solo en un 15%, entonces también hablamos de justicia ambiental. Pero aquí vemos cuáles son las fechas donde las pérdidas relacionadas al cambio climático van a exceder 205,000 millones de dólares. Para 2060, en el centro de México, por ejemplo, van a estar esas pérdidas. Veamos también hacia la parte superior del mapa en Estados Unidos, donde en estas áreas más administrativas del noreste se estiman mayores pérdidas, la región de California. Entonces, nos ilustra un poco en cómo se encuentran estas pérdidas, pero les quiero mostrar el siguiente gráfico, que es un poco más concreto del caso de México. Ahí disculpen la calidad de los gráficos, que pues no me permitió ponerlos en una calidad más visible, pero podemos ver del lado izquierdo el daño anual esperado por inundaciones de escenarios climáticos. Hablamos que las lluvias ya son más torrenciales, hay más huracanes, no solo en las áreas costeras, sino en el centro. Esto involucra también sequía. Encabeza la lista de pérdidas Tamaulipas, con 30 billones de pesos, Veracruz, con 10 billones de pesos, San Luis Potosí, también con alrededor de 7 billones de pesos, y así podemos ir viendo los demás cambios. Pero esto significa que esas son inversiones que tendrá que asumir, pues que tenemos que asumir todos. Esas inversiones para recuperar los daños provocados tienen que salir de alguna forma, ¿no? Entonces eso también presiona a la economía a crecer para poder resarcir estos daños. Y ese crecimiento, si no es sostenible, pues va a ser, podemos seguir invirtiendo, pero en realidad hay formas de dejar de invertir, porque este riesgo es completamente un riesgo evitable, o al menos ya no es reparable, pero podemos dejar de tener un riesgo mayor. Del lado derecho tenemos otra gráfica, que es el aumento en los costos de producción de algunos productos de la industria agrícola, como el maíz, el arroz, el trigo, cómo estos productos se van a encarecer su producción por cambio climático. Tenemos que el caso de Sinaloa, una de las regiones de los sectores agrícolas más importantes en México, con mucha exportación a Estados Unidos, va a incrementar, bajo el escenario actual de cambio climático, que son las trayectorias socioeconómicas, 5,000 veces su costo de producción. Esto para el año 2050. ¿Y esos costos de producción a qué se asocian? ¿De dónde estamos teniendo un aumento en los costos de producción? ¿Es acaso que para producir más tenemos que sembrar más? ¿O acaso tenemos que utilizar técnicas que se adapten a las condiciones climáticas?
son nuestros cultivos, están adaptados a un clima que ya no es un clima tradicional para su producción. Todas estas preguntas son las que se tienen que plantear en cada una de las empresas de acuerdo a sus necesidades específicas, porque estos costos pues van a afectar a sectores de manera general, pero no todas las empresas están preparadas para tener esos cambios. Si soy una empresa mediana, pequeña, agrícola, que apenas estoy implementando, por decir un ejemplo, riego por aspersión, pero ahora resulta que ese riego ocupa mucha agua y ya no hay tanta agua, y ya lo más moderno es poner riego automatizado por inteligencia artificial y sensores de humedad y estaciones climatológicas y muchas cosas modernas, pues esta empresa es, bueno, ya no me pude adaptar a tiempo a estos cambios y eso va a incrementar mis costos, ¿no? Y es mucho de lo que hacemos dentro de sustentabilidad empresarial, poder hacer estos análisis más detallados de dónde están estos riesgos, cuantificarlos y pues también obtener estrategias precisas de cómo regular estos riesgos o tener una mayor protección ante estos riesgos. Esta es una forma de cómo se divide estas pérdidas económicas en el país de 2010 a 2100, expresada en miles de millones de pesos. Para no detenerme tanto, porque nos apremia un poco el tiempo, dejar espacio a sus preguntas, podemos observar que en las regiones más industrializadas del país son más sensibles al cambio climático y tendrán mayores pérdidas económicas que en regiones no tan industrializadas. Por ahí está el Atlas actualizado 2025 de riesgo del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que les recomiendo revisarlo, tiene muy buena información, pero para ir entrando un poco más en materia de cómo esto están las empresas involucradas, pues podemos hablar del rol de las empresas. Un informe del Carbon Disclosure Project, y también el protocolo, que es medio lo mismo, señala que 100 empresas son responsables del 71% de las emisiones globales desde 1988, que el sector transporte es el mayor emisor de fuentes directas de gases de efecto invernadero, que a pesar de esta emergencia climática, casi el 60% de las grandes empresas siguen aumentando sus costos totales de dióxido de carbono. Empresas que han invertido mucho en divulgación de sustentabilidad en empresas siguen teniendo estos crecimientos porque no han incorporado a su modelo productivo un modelo de sustentabilidad. Es decir, yo estimo crecer de esta manera o mi plan es crecer de esta manera. Ok, es lograble. Ahora, esta estimación de yo quiero crecer un 20% para el año que entra, ¿qué implicaciones tiene? ¿Y cómo puedo gestionarlas para el que el crecimiento dentro de mi empresa siga siendo sostenible y no me genere mayores impactos y que también a la larga se traduce en mayores inversiones por mitigación de esos impactos? Y tocaremos más adelante el tema, presiones regulatorias crecientes que pues serán también costos directos asociados. Las empresas generan competencia por los recursos, interactúan con comunidades, ya hablamos un poco de cómo la empresa se contextualiza en un ámbito socioeconómico y también el ámbito ambiental. Y pasamos entonces a los modelos de paradigma actual, del manejo de los recursos, pero también de los modelos de negocio. Un modelo de negocio o un producto baja sobre el paradigma de la economía lineal. Aquí es un pequeño guiño a que se unan al webinar de economía circular que tendremos más adelante, donde profundizaremos sobre este tema. Pero en generales, tengo un recurso natural, también puede ser fósil, pero evitemos pensar en esos recursos. Lo extraigo, lo produzco, lo vendo, lo uso, lo dispongo. Take, make, waste. Así es como se ha tratado, ¿no? el uso de los recursos. Pero estos residuos se transforman de muchas formas. No se transforman directamente a reincorporarse al ciclo del carbono, no se reincorporan directamente al ciclo del agua, sino que tienen un proceso de descomposición que en sí mismo genera contaminantes. Pero todo esto son costos y también oportunidades. Los residuos, o como se dice coloquialmente, la basura de uno es el tesoro de otro, los residuos son muy valorizables.
y podemos desacoplar la economía de los recursos naturales haciendo uso de los recursos que ya están disponibles. Pero también, ¿qué existe? La generación de necesidades de consumo. Es decir, yo extraigo, tomo un recurso, genero una necesidad de consumo, el consumidor lo demanda, lo compra, lo usa, lo dispone. Entonces, se pierde la responsabilidad sobre los impactos, se le asigna al consumidor. El consumidor dice, yo no lo producí, no produje, lo produjo la empresa, ella que se haga cargo y nadie se hace cargo de esto. Entonces ahí es también parte de la integridad en los negocios, la integridad en ofrecer soluciones que efectivamente sean ecológicas, que sean de buenas prácticas sociales, y en todo esto pues hay muchas formas que a veces se reducen a un ajuste pequeño en una máquina, que a veces se reajusten a un ajuste discursivo, a veces a cosas más complicadas, porque pues quizá ahora hablando como de sistemas socioeconómicos y sociedad, pues resulte un poco extraño, pero al final todo esto se tiene que bajar a algo operativo, porque ahí está, ¿no? La idea es tener en cuenta que esto tan pequeño como puede ser operar un equipo eléctrico, tiene un impacto en algo mucho más grande y que está afectando significativamente a la calidad de vida de nosotros y de miles de personas. Por eso se plantea un cambio de paradigma. El desarrollo sustentable aparece no como una ideología, no como un dogma, sino como un cambio de paradigma. Es decir, migrar a modelos que integren desde sus bases la protección del medio ambiente, el bienestar social, sin comprometer su desarrollo económico. Es decir, un enfoque integral y equilibrado, un crecimiento económico con perspectiva, con integridad, con compromiso, con mejores prácticas, con cultura, difusión y vinculación. Y la elaboración de estos modelos de negocio depende mucho de las condiciones e intereses particulares de la empresa, pero yo estoy seguro, sí, seguro de que toda empresa puede ser siempre más sustentable. Y muchas veces se ve detenido por las inversiones. Ahora hablemos de mercados emergentes, porque aquí están las inversiones. Está el hecho de que digas, la sustentabilidad es un costo. No, la sustentabilidad es una inversión porque te permite regular tanto tus riesgos, te permite ser más eficiente desde el hecho en que pues, ya no esté usando tanta luz. Eso pues es pura operación, ¿no? Es pura reducción de costos y a la larga nos genera competitividad. Lo marqué aquí en tres secciones diferentes. Tenemos por un lado las presiones regulatorias, hablamos de algunos acuerdos internacionales, los más importantes, el Acuerdo de París, el Protocolo de Montreal, el Protocolo de Escazú, entre otros protocolos que llevan a políticas nacionales, políticas locales y regionales que derivan entonces en requisitos regulatorios. Caso de México, estamos obligados a cumplir con los derechos de emisión de la Ley General de Cambio Climático. Estamos también obligados sujetos a la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley General de la Transición Energética. También existe la LEGEPA, por ejemplo, la Ley General de Economía Circular. Ahí un pequeño asterisco. Ley General de Economía Circular apenas es en 4 estados de la República, entre ellos la Ciudad de México y el Estado de México, que la están empezando a implementar con diferentes alcances y que ya tienen definidos un esquema de impuestos y demás. El caso del Acuerdo de París pues ya lleva a México a estar en una etapa piloto de un mercado de bonos de carbono, pero que en 7 estados ya está activo el impuesto al carbono, ya está activa también los derechos de emisión. Entonces las empresas ya están pagando un costo por emitir más y ese costo es posible evitarse esas sanciones. Por otro lado, este año pasado se publicaron las NIS, es un estándar similar al del IFRS, que es una forma de estandarizar la manera en que se mide la sustentabilidad, pero también porque esto está directamente relacionado con la bolsa de valores. Para poder formar parte de una bolsa de valores se debe cumplir con estos estándares de sustentabilidad y también instituciones bancarias y financieras han puesto como objetivo la descarbonización de su agenda, es decir,
ya no voy a buscar inversores, ya no voy a invertir en nadie que no me cumpla con requisitos mínimos de sustentabilidad. Entonces, cumplir con un estándar de sustentabilidad también te pone en posición de atraer inversiones, porque es un criterio que se está tomando en cuenta a niveles financieros. Otro ejemplo que tenemos es la normatividad SASB de la Unión Europea. Si bien no es aplicable directamente a México, aunque de ahí derivan muchas de nuestras normas actuales en sustentabilidad, y una mención honorífica para la taxonomía sostenible de México, parecida a la taxonomía sostenible de Europa, o taxonomía verde de Europa. Si tú eres una empresa que suministra o recibe suministros de la Unión Europea, es obligatorio cumplir con esta norma, porque para las empresas de allá tienen que cumplirla y exigirla a su cadena de suministro. Entonces, tener también implementados modelos de sustentabilidad corporativa te permite acceder a nuevos mercados porque ya están regulados de esa forma, ¿no? Otro punto, adaptación y mitigación. Adaptación y mitigación al cambio climático son dos conceptos pues distintos, obviamente. Adaptación hace referencia a los mecanismos en los que nos acoplamos a las condiciones actuales. Mitigación hace referencia a las cosas que hacemos para resarcir el daño ambiental, como sembrar árboles, energías limpias, entre otras cosas. Eso nos da un mercado muy amplio. El mercado de la economía de la energía limpia, el sector fotovoltaico se ha desarrollado increíblemente en las últimas décadas y es muy accesible tener energía a costos asequibles y muy eficientes, que pues un ejemplo que en un diseño reciente que hicimos para un proyecto fotovoltaico, en comparativa con cuánto le cuesta a CFE producir 1 kilowatt de energía, con cuánto le costaba a nuestro cliente con energía solar, el sistema que nosotros diseñamos estaba alrededor de los 15 pesos por kilowatt, mientras CFE estaba alrededor de los 87, pero no por kilowatt, sino los 87,000 pesos por kilowatt. Es una diferencia impresionante. También tenemos los mecanismos de las cadenas de suministro. Estamos acoplados a una cadena de suministro donde a lo mejor nuestro principal cliente, nuestro principal proveedor nos está exigiendo cumplir con una política de sustentabilidad, pues es necesario cumplirla para mantener un contrato tan importante. Si nuestro principal cliente nos exige cumplir con una norma de sustentabilidad, es una presión más a la que tenemos que cumplir y no estamos dejando de lado contribuir con todas estas problemáticas que avanzamos al inicio. Otra área de oportunidad. En 2023, el mercado de tecnología verde y sustentabilidad, productos sustentables en general, normados, certificados, validados, asciende a 17.21 miles de millones de dólares únicamente ese año. Se proyecta que para 2032 este mercado crezca a 105.26 miles de millones de dólares para 2032, debido también a cambios en cultura también muy generacionales, por una parte, de exigir productos cada vez más amigables con el medio ambiente, con prácticas de inclusión, por ejemplo, de equidad de género, de maltrato animal, bueno, de no maltrato animal, este tipo de mercado que ha crecido más, el mercado de los productos orgánicos, entre otros. Entonces, hablamos de una transición a la sustentabilidad. Es una transición urgente, debe ser contextualizada para cada empresa o actividad productiva. ¿Para qué? Para incorporar a su modelo de gobernanza, a su modelo de negocios, la sustentabilidad, para trazar objetivos medibles, alcanzables y no retroactivos, como objetivos basados en ciencia o objetivos basados en la naturaleza, que no sean objetivos arbitrariamente seleccionados, que no se diga, pues yo también me sumo a que para 2030 voy a reducir 60% mis emisiones. Sí, qué bueno que tener objetivos ambiciosos, pero ¿cómo los vamos a lograr? ¿En dónde estamos? ¿Sabemos cuántos son 50% de nuestras emisiones? ¿Cómo lo podemos ir trazando, midiendo?
¿Cómo puedo hacer que ese objetivo de reducción de emisiones a mí me aporte financieramente y también generar todos los impactos positivos? ¿Qué tecnología me conviene más utilizar? A lo mejor son cambios de proveedor o es un cambio de diseño. Es necesario tener un marco de referencia para poder llevar esta transición a la sustentabilidad. También se buscaría entonces tener una alineación estratégica con otros sectores para generar sistemas de economía circular, alianzas y cooperación, que a veces pues, es muy complicado hacerlo con los competidores directos, pero si en un parque industrial tenemos a alguien que está desechando algo que nos puede servir como materia prima, ¿por qué no ver la manera de establecer, no sé, un modelo de clúster o una manera cooperativa? Salir un poco de que las acciones se deben centrar solamente en la empresa, sino que también se pueden ver de una manera más amplia. Quizá no todas las empresas pertenecen a un corporativo, pero aquellas que pertenecen a un corporativo pues podrán ver el reto importante que es que dentro de las mismas empresas del corporativo tengan las mismas prácticas. Entonces desde ahí es ir trazando, definiendo, midiendo y poner la sustentabilidad en el foco. La sustentabilidad la vamos a ver desde recursos humanos, la vamos a ver desde el mismo board directivo de la empresa, la vamos a ver hasta en el ingeniero de mantenimiento y todavía más abajo las vamos a ver casi hasta en los baños que utilizamos o los comedores. Pero bueno, es necesario entonces hacer eficientes los procesos y actividades. Eso digamos, hasta ahí es principio de optimizar nuestra empresa, teniendo en cuenta que esto es sustentable y después mejorar, o sea, llevar nuestra empresa al cero y después adicionar, mejorar el diseño de los productos, prácticas de divulgación, éticas y cultura de sustentabilidad, evitar caer en greenwashing o desinformación, o en woodwashing o social washing, entre todos los washings que se les puedan ocurrir. Y eso nos habla de un modelo de negocio sustentable. Un modelo de negocio sustentable es aquel de una empresa que genera valor para sus diferentes stakeholders o grupos de interés, más allá de los resultados del ejercicio en curso. Es decir, la sustentabilidad mejora la relación con nuestros grupos de interés, con nuestros proveedores, con nuestros inversionistas, con nuestros propios colaboradores, con nuestros clientes. Promueve un ambiente de cooperación, de comunicación, de cooperación, pero también esto es valorizable, contribuye a minimizar el impacto negativo en el entorno y ese impacto negativo a mí me reduce riesgos y me reduce operaciones y optamos entonces por realizar una intensificación hacia la sustentabilidad. Aquí quiero poner un ejemplo que podemos utilizar como analogía. Pensamos en una parcela de maíz, una milpa de una hectárea, producida de manera tradicional, que siempre ha producido alrededor entre 13 y 2 hectáreas de maíz, toneladas de maíz por hectárea. Cambio climático empieza. El productor empieza a notar que para producir que su hectárea está produciendo menos, cada vez. La solución, ¿cuál es? Poner tantas hectáreas sean suficientes para recompensar la inversión o analizar qué está ocurriendo y por qué no estoy produciendo más. Porque lo demás me va a significar un costo operativo. Voy a tener que traer una máquina que desmonte una milpa, voy a tener que tener un tractor más grande o voy a tener que poner un sistema de riesgo más avanzado y voy a tener que contratar a más empleados, cuando a lo mejor la solución era más sencilla, entrar a detalle a qué es lo que tiene y saber dónde estamos y por qué estamos en donde estamos y cómo podemos mejorar donde estamos. Para esto surgen muchos medidores de sustentabilidad. Hay muchos ya estandarizados, normados, aceptados internacionalmente y nacionalmente que podemos tomar como referencia. Sin embargo, siempre hay manera de adecuarlos a las mejores operaciones y también a las capacidades que tengamos en nuestra empresa de tener un sistema de gestión y medición óptimo, porque es medible y es valorizable. Algunos indicadores comunes que encontramos es el índice de circularidad, el Circularity Index,
Noto un asterisco ahí porque este indicador también nos engloba muchos de los indicadores que vienen más abajo. Tenemos el indicador clásico de intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero, pero a lo mejor este indicador nos es más viable y nos permite también acercarnos a nuestros clientes si lo hacemos por producto. Decirle, oye, pues la competencia de una botella plástica emite 200 toneladas y yo te estoy vendiendo una que vende 50. Ok, hay formas de utilizar los indicadores a favor, pero también siendo siempre críticos e íntegros con esas prácticas. Indicadores de uso del agua, su fuente, su virtualidad, su tratamiento, el ciclo del agua, la eficiencia energética, el cambio de uso del suelo, la acidificación de cuerpos de agua y algo que entra mucho cuando hablamos de sustentabilidad corporativa, el rating ESG y las finanzas. Porque rating ESG es un mecanismo financiero, es una forma de observar la sustentabilidad, pero no podemos interpretar como que una empresa que aparece más alta en el ranking es más sustentable por el hecho de tener esa calificación. Sin embargo, esos ratings siempre son mejorables y siempre se puede alcanzar una sustentabilidad, pero la sustentabilidad debe estar aplicada y eso pues va a traer beneficios que pues pueden ser sustanciales. La medición se relaciona con un sistema de gestión integrado o habilitar un departamento especializado de sustentabilidad de nuestras empresas nos permite analizar el desempeño, cómo estamos operando, nuestras áreas de oportunidad, asignar los recursos de manera oportuna y óptimamente, asignar los recursos de forma adecuada, de analizar bien las inversiones que hacemos en materia de sustentabilidad, poder tener un seguimiento, garantizar su cumplimiento y hay muchas formas de diseñarlo. Pueden ser diseñados de manera interna, con con un alcance un poco más controlado, más local, o tomarlo como estándares y normas existentes como la ISO, como la SASB, como la NOM, como los estándares GRI, entre otros, que nos permiten certificarnos para cerciorar que estamos cumpliendo con los compromisos que estamos publicando, que estamos adquiriendo, fomentar la competitividad y la ética en los negocios. Podemos apuntar, por ejemplo, son pocas las que listé aquí, pero podemos apuntar a una certificación de empresa social responsable, a una B Corp. En ambiental podemos aplicar a un amplio gama de normas ISO como la 14000, la 15000, la 19000. Podemos aplicar a certificaciones de explotación forestal sostenible, de industria limpia, de producción orgánica. Podemos aplicar también a certificaciones de reporting ESG y todo esto hace que nuestra empresa se vuelva más competitiva. Algunas de ellas también son sujetas de incentivos fiscales y nos ayudan a contribuir con los cumplimientos de los requisitos legales. Es decir, que cumplir con la sustentabilidad nos da también una ventaja fiscal, nos reduce el riesgo de tener que pagar multas o poner en pausa nuestras operaciones y pues a la par que nos genera un mayor rendimiento y los impactos positivos que estamos generando hacia el entorno exterior. El valor agregado lo podemos ver en la rentabilidad. Ejemplo, reduzco el uso de materia prima, por lo tanto, compro menos materia prima, eso reduce mis costos de operación. También se elimina el riesgo de sanciones administrativas, mejora la relación con los grupos de interés, tenemos acceso a incentivos fiscales, reducimos los riesgos del cambio climático, como por ejemplo los riesgos del suministro de recursos naturales, el acceso al agua, y eso también contribuye a desacoplar desde nuestra trinchera los recursos naturales del desarrollo económico. Para terminar esta parte de nuestra sesión y dar espacio a sus preguntas, los quiero dejar con una pregunta que es un poco más abierta de todo lo que les he presentado en esta situación. ¿Qué es una empresa sostenible y cómo lo podemos lograr en nuestras propias operaciones? Creo que es una pregunta que se puede hacer día con día y pues que me permito leer por aquí lo que está en la presentación. Es una empresa sustentable, puede ser creada desde su inicio o transformada cada día. Sustentabilidad dependerá de sus condiciones y capacidades específicas. Sin embargo,
es constatable y valorizable. La sustentabilidad no es solo un discurso, no es solo retórica, es algo que urge tomar acción. Desde la parte estratégica hasta la parte operativa, no puede quedar solo en el papel de adquirir compromisos o de observar cosas, sino que requiere compromiso y esfuerzo, pero es garantía que rinde frutos, que garantizan el crecimiento económico sostenible en el mundo al que actualmente nos enfrentamos. Y para terminar con este espacio, los dejo con esa pregunta y bueno, también están acá los datos de contacto para que se sientan en la confianza de mandar cualquier duda, inquietud que les pueda surgir y con todo gusto los atendemos. Muchas gracias. Y pues, ay, perdón, ya. Llegamos a la parte ahora sí que de las preguntas y respuestas. No sé si quieran o tengan alguna duda que puedan ir escribiendo en el chat para poderla leer y así nuestro ponente nos pueda brindar como su perspectiva y la orientación. Mientras van escribiendo algún comentario, pues, Román, muchas gracias por la presentación, por la información que nos brindas. Creo que es una introducción, pues con algunos datos que para alguno de nosotros pudieran verse como alarmantes, pero que han sido determinados científicamente, que tienen años de estudio, años de análisis y múltiples organismos internacionales enfocados en su determinación y que, por lo tanto, pues nadie es ajeno a lo que está sucediendo como individuos y en el ámbito de las empresas, pues como organizaciones. Entonces, pues eso creo que es uno de de los puntos fundamentales de la información que nos brindaste. Y además de eso, bueno, pues el hecho de también, pues, identificar que las organizaciones están en la posibilidad de contar con rutas de crecimiento, ¿verdad? Que no solo todo significa un riesgo, sino que al mismo tiempo hay oportunidades enormes para transformar los negocios y con ello, pues, seguir generando el bienestar económico, pues no solo para el crecimiento organizacional, sino para todas las personas que están vinculadas en ese crecimiento, que es algo que todos necesitamos, ¿verdad? Ahí, de los datos que mencionabas, pues, pues oportunidades de crecimiento por ahora sí miles de millones de dólares, ¿no? Y creo que las organizaciones que lo identifiquen y se muevan más rápido en esa dirección, pues son aquellas que lo van a poder lograr también. Me ha tocado personalmente pertenecer a organizaciones que desde hace muchos años, en la industria química, en la industria farmacéutica, en la industria de polímeros, en diferentes momentos han venido transformando su modelo de negocio e incluso han abandonado líneas de negocio, unidades de negocio, productos, porque simplemente ya no resultan sostenibles, sustentables y ya son inviables en términos de riesgo o en términos de demanda ambiental. Y por lo tanto, pues simplemente han decidido salirse de esos mercados y de esas producciones. Entonces, pues son algunas de las formas. Parece que nadie está haciendo alguna pregunta, lo cual quiere decir que pues creo que la información estuvo bastante nutritiva. Ya nada más quisiera pedirles a todos si fueran tan amables de colocar su cámara, pues justo con la idea de que nos podamos tomar una fotografía, ¿no? De que nos podamos tomar una fotografía y que eso pues quede como nuestro primer grupo
asistente en estas sesiones. Y bueno, aquí creo que ya está escribiendo alguien. Por favor, Karen, si le das seguimiento. Agradecerte, Román, nuevamente, agradecerles a todos y bueno, regresar aquí a la sesión de comentarios y preguntas con Karen. Adelante, Karen, por favor. Ok, sí, aquí nos está comentando o nos escribió Jenny Moreno y dice que su pregunta es ¿cómo pueden evidenciar que la sustentabilidad la batimos mediante los KPIs estratégicos en cada una de nuestras organizaciones? Ya que comenta que ya que con estos deberían tener una sinergia con la parte financiera, pero no solo esto, sino que además con los impactos ambientales que estos procesos generan. Ok, me parece una reflexión bastante interesante porque eh, al final todas las, digamos, los indicadores se traducen a un valor mayormente matemático si hablamos de cuantitativo, que siempre puede ser normalizado sobre impactos ambientales. La complejidad que ocurre cuando se trata de incorporar indicadores financieros a indicadores ambientales es que estos indicadores pueden no resultar ser tan objetivos y que es uno de como los polémica que ha habido en cuanto a los criterios ESG. Porque es decir, si yo normo mis emisiones sobre mis ganancias, tengo 100 toneladas de dióxido de carbono y estoy ganando 50.000 millones de dólares, o 50 millones de dólares, porque 50.000 generarían más carbono, pero 50 millones de dólares. Entonces, pues mi indicador es de un medio, ¿no? O sea, tengo por cada millón de dólares que estoy generando 2 toneladas de dióxido de carbono. Pero ¿qué pasa si yo aumento mis ganancias? Pues mi indicador es completamente distinto, ¿no? O sea, mi indicador se va a reducir y se va a optimizar. Entonces mi indicador va a decir que estoy generando menos por cada millón que gano. Sin embargo, la contaminación sí se generó. Entonces aquí la cuestión que digamos que es como labor que hacemos de sustentabilidad empresarial es precisamente identificar cuál es la mejor manera de medir estos indicadores para que sean trazables con el tiempo y podamos tener una medición más objetiva de estos resultados. Y bueno, espero que sí te haya podido como resolver tu pregunta. Y por este lado tenemos también a Cintia que nos está preguntando si se van a enviar bueno, los links de las siguientes sesiones. ¿Eso sí les estará llegando por correo o? Hola, sí, bueno, me presento, soy Aldair y soy quien les ha estado escribiendo por WhatsApp y mandado todo. Entonces, sí, la sesión se actualiza semanalmente, pero aparte les estaré mandando las sesiones por correo. En un momento les mando los temarios también de todos los webinars, esperando que les sirvan mucho. Y también cuentan, bueno, ya se les hizo llegar a sus correos un calendario preparado para que tengan en mente todas las fechas y horarios de las 30 sesiones. Muchas gracias. Ok, también te acaban de comentar, bueno, acaban de escribir otra pregunta y es si la decisión de introducir prácticas de sustentabilidad en una empresa muchas veces se basa en presentar las ventajas que estos tendrán. En ese sentido, ¿qué ventajas creen que sean las que más impacten a los tomadotes de esta decisión? La principal es la reducción de los costos de producción. La otra que es muy importante es la reducción de los riesgos, la gestión de los riesgos. Los riesgos, pues, siempre pueden ser cuantificados porque dependiendo de nuestras operaciones nos impactan en mayor o menor medida. Pero si tú puedes asegurar o cerciorarte que los riesgos pueden ser controlados, que esto va a reducir tus costos operativos, es posible atraer más a los tomadores o los accionistas en este caso, para poder promover como estas inversiones precisamente. Entonces, a mi perspectiva, la forma en que podemos verlo es en la gestión de los riesgos, la reducción de los costos de producción, que es donde se va a observar mayormente la sustentabilidad. La otra ventaja es si
realizar como un estudio más amplio de mercado e identificar qué ventaja competitiva o cuantificar cuánto podrías crecer si tu producto o servicio está en el mercado de la sustentabilidad. Yo vería por ahí algunas de las opciones que podrían facilitar la toma de decisiones. Jair, fíjate que es muy interesante la pregunta, sobre todo porque efectivamente son los tomadores de decisiones quienes aprueban, autorizan una serie de iniciativas en materia de sustentabilidad. Es muy importante que esa decisión esté fundamentada en estudios, en datos. En materia de sustentabilidad con los que está involucrado de manera directa, cuáles son los escenarios de riesgo para esos aspectos y cuáles son los impactos y cuáles y dónde podrían haber áreas de oportunidad. Entonces, bueno, además de plantear las ventajas, creo que sí tendría que buscar medirse aspectos como la reducción de costos, la reducción de consumo de recursos, las mejoras en la cultura organizacional, en el sentido de pertenencia, en la reducción de la rotación del personal por las prácticas de sustentabilidad que se implementan, en las relaciones con las autoridades, con las entidades reguladoras o en la imagen corporativa, el acceso a beneficios fiscales, a esquemas de financiamiento, las capacidades de innovación, el acceso a nuevos mercados, la identificación de nichos de mercado que nadie está cubriendo porque todavía los competidores no están aproximándose hacia prácticas de sustentabilidad o a una línea de productos sanos, saludables, sustentables, si habláramos de una línea alimenticia, por ejemplo. O como si yo soy una industria vinculada al sector de hidrocarburos, pues si estoy, digamos que soy un expendedor de hidrocarburos, un expendedor de diésel y gasolina, ¿en qué momento voy a seguir brindando movilidad? Porque el corazón de mi negocio no es vender gasolina, sino vender movilidad. Yo vendo movilidad, yo vendo la capacidad de desplazamiento de personas a productos, materiales, servicios. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer transformando mi modelo de negocio y cómo voy a aventajar a la competencia o cómo voy a posicionar mi marca como dentro de ese acceso a un mercado no explorado o no atendido? Son cosas, por supuesto, que deben venir metodológicamente trazadas y donde, como dices tú, la decisión de introducir estas prácticas no deben hacerse solamente con una visión de corto plazo, que también es algo en lo que los grupos directivos pueden caer, ¿no? ¿Qué me puede traer a un beneficio inmediato? Si eso se identifica, por supuesto, se debe aprovechar, pero sí debe haber una trazabilidad de qué vienen para los siguientes 3, 5, 10 años, cuáles son las tendencias, hacia dónde van los mercados, hacia dónde van los consumidores y por lo tanto, cómo voy a trazar yo ese acompañamiento en esa ruta. Es un poquito de algunos de los puntos que se pueden abonar a lo que mencionaba Román. Adelante, Karen. Sí, pues creo que ya por el momento no han estado Y Jenny escribiendo está más poniendo uno, preguntas. ¿no? Creo que Jenny puso uno, un Creo comentario. que complementa un poco la idea porque comenta ella que también impactos ambientales positivos por la evaluación de procesos, por ejemplo, las sinergias que explicó Roman con otras industrias también se pueden utilizar lo que, bueno, ahora sí que lo de lo que sean los residuos de unos o desperdicios se pueden volver a reincorporar como en su mismo proceso. Era como un complemento a lo que estaba Claro, comentando. claro, sí. Creo que valía la pena de todas maneras leerlo, ¿verdad? Gracias, Ujú, Jenny. Gracias a sí. todos. Gracias, Jair.
Sí, entonces pues creo que ya como no están escribiendo más, pues podemos dar como por terminada esta parte. Sin embargo, pues sí, nos gustaría invitarlos a que si llegan a tener como que más preguntas o pues comentarios, los pueden llegar a como a contactar a través de los canales oficiales o en las publicaciones de este tipo de webinars, ¿no? Y pues ya antes de concluir, pues queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Sabemos que el tiempo es muy valioso, por lo que de verdad apreciamos mucho que se hayan tomado este espacio para poder aprender y compartir con nosotros. Su interés por la sustentabilidad y el crecimiento responsable es lo que este tipo de eventos hace que sea tan enriquecedores, ¿no? Y también me gustaría pues agradecerles a nuestros ponentes, en este caso también el ingeniero Román, tanto como nuestro director general, el ingeniero David, por compartir sus conocimientos y ayudarnos como a comprender estos temas de sustentabilidad, ¿no? Y ya, también para nosotros es como que muy importante pues conocer su opinión y mejorar nuestros próximos eventos, por lo que también les pedimos que respondan la encuesta de satisfacción que van a recibir al finalizar esta sesión y nos puedan brindar sus comentarios, los cuales nos van a ayudar pues a poder darles un mejor contenido de valor y así poderlo adaptar también a sus necesidades. Ya finalmente queremos invitarles también a nuestro próximo webinar, el cual será, bueno, el que será del siguiente de estos tipos de series, en el cual hablaremos sobre el aspecto de gran importancia para todas las empresas, que es el cumplimiento normativo ambiental. En este webinar exploraremos cómo deben de cubrir las normativas ambientales vigentes, también cómo pueden evitar sanciones y cómo las regulaciones también pueden convertirse en una oportunidad para poder mejorar la operación de sus empresas. Esperamos contar nuevamente con su presencia, así que los invitamos a volver a registrarse, creo, y acompañarnos nuevamente para seguir aprendiendo y creciendo juntos. Muchas gracias, nos vemos en el próximo evento. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Buena tarde.